Bueno, ahora sí. Buenas noches, jóvenes y señoritas. Hoy día vamos a repasar desde el tema 3 hasta el tema 8 en cuanto a esta ayudantía de PIP 201 para ambos grupos, ya, voluntaria. Eh, Recordando un poco de los temas que van a ingresar para su examen el día jueves, ¿no? Bueno, primero comenzamos con una gestión de biorriesgo. Ustedes saben bien que dijimos que una gestión de biorriesgo es un plan estratégico que se tiene dentro del laboratorio para ver, ¿no? Todos los defectos que puede tener un laboratorio, ¿no? Donde debemos jerarquizar los problemas, ¿no? Y los riesgos potenciales para aplicar las medidas preventivas y correctivas al momento de suceder dichos incidentes de laboratorio. Que esto tiene normalmente tres fases de esta gestión de riesgo, que es un análisis de riesgo, donde prácticamente vamos a ver analizar todos los puntos desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Jerarquizando cómo pueden suceder cada uno de los sucesos dentro del laboratorio, ¿sí? Cómo sucede y cómo, desde lo más básico que puede suceder hasta lo más grave, que en este caso dijimos que era la muerte, ¿no? Del individuo o de la persona a la cual vamos a aplicar las situaciones de riesgo. Mitigación viene a ser el conjunto de medidas preventivas y correctivas que yo voy a aplicar de acuerdo a mi análisis de riesgo para poder evitar, minimizar el daño, ¿no?, que pueda tener el individuo a la larga o evitar los incidentes. Dentro también vemos como tercer punto que era el desempeño. El desempeño prácticamente es una supervisión monitoreada, perdón, de la persona encargada, ¿no?, que mitiga para ver que todo lo que hemos visto en la mitigación, las medidas preventivas y correctivas se cumplan para que dicho suceso no suceda, ¿no? Y evitar así riesgos a futuro. Muy bien. Conceptos que ustedes pueden ver de su guía. Bioseguridad es muy diferente a bioprotección, ¿no? Este tema, su objetivo es la protección del personal que trabaja en los laboratorios. Vamos a ver por qué con 3 casos clínicos que les he hecho hoy día, ¿ya? Bioseguridad ve todas las medidas o normas que se establecen dentro del laboratorio para ser cumplidas con el objetivo de minimizar la potencialidad de los residuos infecciosos que se trabajan en los establecimientos de salud, ya, para que estos no afecten a la comunidad, mientras que bioprotección es toda la medida, la protección que se le puede dar a las muestras, ¿no?, para prevenir las pérdidas, robo, uso incorrecto o inadecuado, el desvío o liberación intencional de estos patógenos, ¿ya? Uno cuida la salud del personal de salud y la comunidad, que es la bioseguridad, y otro cuida la muestra, ¿no? Recordando que la protección de los agentes patógenos, como la bioprotección, que estos hacen alusión a la protección de los agentes patógenos que se manejan dentro del laboratorio, es decir, las muestras que son potencialmente infecciosas, ¿no?, de algunos pacientes. Por ejemplo, los de VIH que deben ser prácticamente por su serología ser almacenados, ¿no?, y ser bien protegidos para no ser con uso no adecuado, ya, porque algunas personas hurtan estas muestras para hacer dichos estudios sin consentimiento tanto del paciente como del laboratorio. Todo lo que es gestión de bioseguridad aplica a todas las ramas dentro bueno, todas las ramas que nosotros conocemos, ¿no?, de las áreas de trabajo, analíticas, administrativas, instalaciones y equipos de laboratorio. Dentro del análisis de riesgo, que vamos a ver toda la información, existen partes de este análisis que hay que tomar muy en cuenta al momento de plantearnos una situación de biorriesgo, donde el peligro es la fuente potencial de daño, el riesgo es la probabilidad del suceso, cómo pueda suceder cada uno de ellos, ¿no?
La amenaza es el individuo con capacidad o potencial de hacer daño. En este caso sería la persona humana, ¿no? O el animal que pudiéramos plantearnos dentro de esta posibilidad. La probabilidad que suceda es de acuerdo a cada uno de los que nosotros nos proponemos en los riesgos. Y la consecuencia de la gravedad va de acuerdo al riesgo. Como dijimos, hay que jerarquizar en la consecuencia desde menor a mayor. Para hacer este análisis, nosotros tenemos que ver mediante, uno, la entrevista. Siempre nosotros, cuando sucede algo en laboratorio, siempre tiene que haber una persona que nos va a ver cómo nosotros trabajamos, ¿no? O en este caso las cámaras, observación directa y revisión documental para saber si existe un protocolo en cuanto a incidentes laboratorio o no existe de acuerdo a sucesos anteriores si había sucedido o no. ¿No? Bien. Para luego de hacer todo esto, nosotros tenemos preguntas de examen, la mitigación. ¿Qué es la mitigación? El conjunto de medidas que dijimos para contrarrestar o minimizar riesgos identificados en la evaluación de riesgos, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Contrarrestar y minimizar los riesgos, ¿no? Para mitigar, nosotros vamos a agarrar y, en este caso, eliminar o sustitución, ¿no? Es decir, cómo vamos a basarnos en base a nuestra situación de riesgo para evitar cometer ese incidente. Si es algo físico o es un análisis de riesgo físico para ver los controles técnicos de ingeniería, en este caso, ¿no? El uso de equipos o instalaciones o infraestructura de laboratorio. Controles administrativos siempre tenemos en los laboratorios, ¿no? Un manual de trabajo en el cual nosotros debemos seguir al pie de la letra. Si no se sigue ninguno de estos instructivos, no estamos cometiendo una sanción porque estamos omitiendo las reglas de procedimiento dentro del laboratorio. Para esto, estos instructivos se llaman procedimiento operativo estándar, ¿no? Que nos describe prácticamente la cronología y la secuencia de las operaciones a seguir como trabajo de laboratorio. Y en el cual nos norma los elementos de protección personal, ¿no? Que nosotros debemos utilizar para cada una de las pruebas. Como dijimos, el desempeño en sí va a ser el desarrollo y la supervisión de las tareas con estándares contemplados dentro de la norma boliviana, ¿no? Que se establecen en un plan institucional. Si sucedió, bueno, si sucede muy seguido un pinchazo, ¿no? Con cortopunzantes por una mala manipulación, ya que el personal reencapucha las agujas no con una sola mano, sino que agarran y al momento de tapar la aguja con la jeringa, lo hacen con las dos manos, ¿no? Y esto puede suceder el riesgo de cortopunzante. Entonces yo dentro de mi plan institucional como mitigación, necesito una capacitación al personal de salud en cuanto a manejo de residuos clase A4 cortopunzante, ¿no? En la cual vamos a utilizar y normar que no se reencapucha y lo voy a hacer por decir. Sucedió desde el viernes que vienen cometiendo esto. Viernes hubo un incidente, sábado no hubo, domingo provocó una abrasión en un paciente, en un personal de salud nuevamente por cortopunzante y el lunes otra vez hubo el mismo incidente. Entonces hay una reincidencia y voy a agarrar y voy a programar una capacitación de manejo de residuos clase A4 cortopunzante y la voy a programar para el día miércoles de esta semana. Entonces, ahí ya estoy haciendo el desempeño y ese día miércoles a la misma hora tengo que citar a todo el área correspondiente y a todo el laboratorio para que sepan que yo estoy aplicando una medida dentro de mi plan institucional para evitar nuevamente que se cometan estos errores. ¿Ya? A través del desempeño yo tengo por tres categorías. Hacer el control, voy a fijarme de acuerdo al trabajo de cada técnico que tome,
¿Cuál es el proceso por qué suceden muchos estos pinchazos o estas abrasiones? Está cumpliendo todos los procesos que muestra mi POE, ¿no? De toma de muestra, no está cumpliendo. La responsabilidad que él tiene para el momento de manejar estas muestras con residuos cortopunzantes, él sabe la normativa, ¿no? O no sabe. Sabe que se tenía que reencapuchar o no. Entonces yo voy a hacer una evaluación al personal. Voy a preguntar cómo se manejan los residuos clase A4. Si ellos no saben, necesito programar esta capacitación. La garantía me va a ver prácticamente es la verificación del sistema mediante monitoreo y evaluación. Entonces, yo todos los días, hasta cansarme para que ellos aprendan, voy a evaluarlo todos los días y me voy a fijar en el área que cumplan con todos estos requisitos. Y bueno, voy a ver prácticamente después la mejora, ¿no? Si ya no hay accidentes por cortopunzante, bueno, prácticamente ya mi trabajo está hecho, ¿no? Y tengo un buen manejo en cuanto a procedimientos de laboratorio para evitar los riesgos de salud, ¿no? A este tema prácticamente vamos a avanzar rápido, ¿ya? Porque los casos clínicos necesito que ustedes me los interpreten. A este tema va aliado siempre un programa de salud ocupacional. Pregunta de laboratorio, ¿qué es un programa de, pregunta de examen, ¿qué es un programa de salud ocupacional? ¿No? Bueno, esto prácticamente es un objetivo. Sus objetivos de este tema es resguardar la salud del funcionario y su beneficio público. Recordemos que cuando nosotros ingresamos a trabajar, y esto aplica también a todas las áreas, el trabajador tiene el derecho a la salud. Por lo tanto, tiene derecho a un seguro de salud para hacer las actividades de promoción de la salud, ¿no? Y prevención para las mejoras de las condiciones de los empleados. Rinde mejor un trabajador que tiene un programa de salud ocupacional que un personal que no tiene, porque si se enferma no va a rendir lo mismo que una persona sana. ¿Ya? A través de esto nosotros vamos a ver por qué suceden los riesgos en el personal de salud, ¿no? Y cómo podemos controlar los factores de riesgo. Por eso es que es muy importante que el tema 3, 4 y 5, que son gestión de biorriesgos, salud ocupacional y plan de contingencia, van de la mano, ¿no? Recordemos que el personal está sometido a riesgos físicos, ¿no? Riesgo social y riesgo psicosocial o mental, ¿no? Una persona físicamente sana va a rendir más. Una persona que es muy sociable, ¿no? Que no es ermitaña, igual va a rendir más. Y una persona que sabe pensar bien, tranquila, ¿no? Entonces igual va a rendir de la misma manera. Se le hace esos tres tipos de exámenes, ¿no? Dentro de salud ocupacional. A ustedes cuando ingresaron a la universidad, uno, al momento de hacer su evaluación de análisis clínico, le hicieron un examen físico donde los midieron peso, talla y le hicieron le pidieron peso y talla y le hicieron, si no me equivoco, un programa de nutrición, ¿no? Para ver si no estaban gorditos o no, si tenían anemia o no, de acuerdo al peso y la talla, ¿no? Luego entran a un consultorio, ¿no? Donde el médico les va preguntando algunas cosas, donde lo analiza tanto social y mentalmente al paciente para ver que no tenga ningún problema neurológico, ¿no? Que le pueda causar alguna alteración psicosocial en el laboratorio. Si es apto para trabajar en un área con personas o no, ¿no? Bien. Como dijimos, para un programa de salud ocupacional se deben plantear un conjunto de medidas y acciones dirigidas para preservar y mejorar la salud del personal de salud o personal de trabajo en su vida laboral, ¿no? Para que refuerce su ambiente laboral, ¿no?
Muy bien. Para esto, como les dije, ya es su evaluación médica. Prácticamente hicimos una, un ejemplo de cuando ustedes ingresan a la universidad, ¿no? Recordemos que existen para cada trabajador, ya sea ustedes tienen el seguro universitario, algunos trabajadores tienen mayormente el seguro en la Caja Nacional de Salud, algunos que trabajan en el banco o en entidades financieras tienen un seguro en la caja bancaria, ¿no? Que prácticamente los encargados de hacer este programa de salud ocupacional son las personas correspondientes a recursos humanos, ¿ya? Mientras que el área de salud tiene que hacerlo de igual manera recursos humanos, como también debe manejar un programa de salud ocupacional el jefe de laboratorio. Cuando hablamos de un examen post-exposición, ¿qué quiere decir? Post quiere decir después. Post-exposición, cuando el paciente ya ha sido sometido a una exposición por lesión o incidente o accidente adverso, ¿no? Entonces, este paciente, por decir, ya tuvo un daño físico, ¿no? O Entonces hay que sea, aplicar todo lo... o Dígame. sea, disculpe, ¿qué dijo? ¿Qué se refiere post-exposición? No escuché bien. Post-exposición quiere decir después, o sea, es una, ¿cómo le puedo decir? El paciente, después de que sucedió por ejemplo, nosotros estábamos hablando de los manejos de residuos clase A4 en paciente, en un área de salud, un técnico, ¿ya? Entonces yo hice la capacitación y todo lo demás. Contraté a otro técnico, ¿no? Qué sé yo, digamos, unos 2 o 3 días, y este técnico no había estado dentro de la capacitación de manejo de residuos cortopunzantes. Entonces, este técnico, bueno, en su hoja de vida me refiere que él sí sabe la normativa boliviana, pero tuvo un incidente nuevamente por cortopunzante. Ya pasó, ya se pinchó o se hizo una abrasión. Entonces, esto ya es un examen de post-exposición. Ya sucedió lo que tenía el riesgo que yo tanto estaba previniendo. Entonces, yo debo cumplir con mi programa de salud ocupacional que establece mi laboratorio. Lo que normalmente es llevarlo a, bueno, seguir con el plan de contingencia que mayormente abarca después de esto, ¿no? Que es en caso de cortopunzante, de un pinchazo, yo puedo producir la sangría, luego debo lavar la herida, luego debo reportar al personal, al jefe de laboratorio, hacer el historial, ¿no? Que se llena correspondiente, la ficha de accidentes y no accidentes. Luego debo llevarlo, si aplica o no, a una terapia, ya sea de una terapia medicamentosa. ¿Me estaban hablando? Ya. Ya, sí, ya. Ya, sigue luego, después de la terapia medicamentosa, si el paciente tiene o no tiene un programa de inmunización, yo debo fijarme si mi personal tiene el programa de inmunización. Entonces, todo eso aplica a un programa de salud ocupacional, ¿no? Y recordemos, pregunta de examen, ¿cuál es el esquema de inmunización de la hepatitis B? ¿Cuál es el esquema de inmunización del tétano? Eso se lo deben saber de memoria porque ustedes sí o sí manejan dentro del laboratorio el esquema de inmunización, ¿ya? Entonces, yo debo fijarme que él cumpla con todo el esquema de inmunización, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Revisando el file de cada uno de mis trabajadores, especialmente del que tuvo el incidente por cortopunzante, si tiene todo, ¿no? Si no tiene contra el tétano, tiene hasta la segunda o tercera dosis, yo tengo que fijarme para mandarlo nuevamente a colocarse la dosis respectiva para evitar que, bueno, al paciente se agrave, ¿no? Y que pueda ser sometido bueno, por la aguja o algo al tétano, aparte de que tengo que hacer una serología vírica, ¿no? Contra VIH, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, ¿no? De ese paciente que no sabemos cuál es su etiología, ¿no? Puede estar supuestamente completamente sano como no. Nadie sabe cómo uno sexualmente activo afuera, ¿no? Bueno, como les dije, luego de hacer el programa de inmunizaciones, hacemos la notificación de accidente, en los cuales vamos a ver por fallas humanas, ya, que mayormente se puede, por equipos
cuando es algo dentro del laboratorio por no un buen mantenimiento, por presentación de reactivos y por la infraestructura del laboratorio. Todo esto es físico, ¿ya? Todos estos son riesgos físicos que pueden suceder, pero siempre, si a un laboratorio ustedes le explican a sus trabajadores cuáles son las normativas de trabajo y les muestran los programas de operaciones estándares que ustedes tienen para cada uno de los laboratorios, ¿sería una falla humana o no? Pregunto a la sala. Sí, sería una falla humana auxiliar, porque el personal debe estar capacitado para hacer cualquier prueba en laboratorio y también con la medida de bioseguridad. A ver, ¿a qué me refiero con falla humana? Espera un ratito. A ver. ¿A qué me refiero con falla humana? Su compañero que me respondió. ¿De quién es la culpa ahí? ¿Del trabajador o mía? Como jefe. Del trabajador auxiliar. El trabajador. Pero si el trabajador era nuevo. Es nosotros, sí. Es del encargado, del jefe encargado, porque él tiene que dar el conocimiento, ¿no es verdad? Y tiene que instruirlo, así por decir, dar las instrucciones necesarias para que él, digamos, ya esté como teniendo el conocimiento. Entonces, si yo no le doy ese conocimiento y lo mando a hacer, entonces ya la culpa va a ser del jefe, no del Claro. trabajador. Exactamente, muy bien, Alicia. Entonces, nosotros, ¿dónde cometemos fallas humanas? Siempre como jefes de laboratorio, como bioquímicos responsables del comité de bioseguridad, es siempre en el personal de limpieza de laboratorio, en el personal de lavado de material, en el personal de limpieza común. En esto yo le digo a las empresas que ingresan con el personal de limpieza al laboratorio, por ejemplo, Roquibetti, Serven, no sé qué otras empresas habrán, Todo Limpio, Totes. Estas empresas mandan personas ¿no? Que solamente tienen, bueno, algunas tienen grado de estudio de escolar hasta primaria, otras secundaria, al igual que el personal de limpieza de laboratorio, no requieren una preparación académica, ¿no? Son personas que han llegado hasta cierto estudio, pero se les enseña, se las capacita. Pero si yo mando a limpiar a una persona que no capacito, la responsabilidad es mía, ¿no? Del laboratorio. Ahí estoy cometiendo una falla humana, ¿no? Porque no estoy tomando mi rol de capacitar antes de mandar. No puedo someter a una persona a agarrar residuos biológicos sin antes capacitarla para su debido manejo, ¿no? Dentro de los equipos también es responsabilidad del laboratorio, del cual hacerle un mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para que esto no causen ya sea una falla eléctrica o algo. Presentación de reactivos de la misma manera, ¿ya? Si yo tengo que hacer esto dentro de una campana, no puedo hacerlo al aire si son reactivos volátiles, ¿no? Y muy altamente corrosivos o que emanan humo, ¿no? De intoxicación. Entonces mis trabajadores van a sufrir un accidente y aparte se van a intoxicar. Y de infraestructura de laboratorio, todo lo que tiene que ver relacionado con la electricidad y con la infraestructura de laboratorio también es mi responsabilidad arreglarlo lo más antes posible para evitar futuros accidentes. Los accidentes, dicen, son acontecimientos imprevistos y no deseables. Mayormente no deberían suceder en laboratorio, ¿no? Pero es normalmente lo que sucede. Bien. Cuando hacemos el procedimiento, cuando ya sucedió el pinchazo por un cortopunzante, el procedimiento hay que hacerlo de la siguiente manera. Hay que ver la naturaleza y consecuencia del accidente, es decir, el trabajador sabía o no sabía, ¿no? Estaba capacitado o no. El responsable de la unidad y el jefe de laboratorio tiene que preguntar dónde ocurrió el accidente para poder ver y hacer el registro debido de la investigación de los accidentes. Para esto, como les dije,
tiene que tener los datos del trabajador, la antigüedad del puesto de trabajo. De ahí vamos a ver prácticamente si el trabajador sabía o estaba capacitado de acuerdo a las capacitaciones que hemos hecho en laboratorio. Datos del accidente del trabajo, cómo sucedieron las cosas, tiene que decir, había testigos o no. Siempre en laboratorio hay más gente, ¿no?, que está viendo, y esta gente es prácticamente la que dice, sí, esto pasó por accidente, por falla humana, esto pasó por accidente, por falta de equipo, se le informó a usted o se le informó al jefe de laboratorio y no se hizo, ¿no? Luego seguimos con el plan de contingencia, que sería el plan B, el procedimiento de emergencia a seguir. El seguimiento a futuro, que siempre es el programa de salud ocupacional, es para ver la terapia, ¿no? Para ver si el paciente desarrolla o no la enfermedad, y la nombre, firma y fecha del responsable del laboratorio. Y bueno, para no alargarlo mucho, el programa el salud ocupacional, mayormente nosotros, es un plan B, ¿ya? Un plan de emergencia, ya, que definen los mecanismos de organización de cómo actuar frente a una situación de riesgo, cómo actuar en frente de incendios, cómo actuar frente a una exposición como dijimos, a una evaluación post exposición de laboratorio, cómo voy a proceder en esos casos, ¿no?, de cada una de las situaciones. Todo esto, jóvenes, es pregunta de guía y pregunta de exámenes que yo les puedo hacer el día de mañana. En este caso, por cortes y abreviaciones, ustedes me tienen que dar el procedimiento, ¿ya? Lo que puede pasar es por pinchazo, por cortes y abrasiones, salpicadura, ¿no? Ingestión de personal potencialmente infeccioso. Esto mayormente se le da por los aerosoles, por las gotas. En este caso, cuando uno agarra y coloca un tubo, o bueno, golpea el tubo con la base, ¿no? O al soltar el tubo y esto salpica, sale una gota. Esto, si no tenemos el barbijo, ¿no?, puede llegar a hacer una ingestión, puede caer en mucosa bucal, mucosa ocular, ¿no? Y puede llegar a afectar. La emisión de aerosoles potencialmente infecciosos fuera de la cabina biológica, que estábamos hablando de, en este caso, si trabajamos con bacterias que emiten endospora, entonces aquí estamos frente a la emisión de aerosoles potencialmente infecciosos, frente a ácidos, ¿no?, que emanan gases tóxicos, igual, que no deben ser manejados fuera del laboratorio, que mayormente son los ácidos concentrados. La rotura de recipiente y derrame de sustancias infecciosas, en este caso puede suceder dentro de la centrífuga, puede suceder como accidente de laboratorio, ¿no? Vamos a ver más adelante los casos clínicos. Aquí, como esto, por favor, igual es, ¿ya? Esto es importante que ustedes aprendan, porque esto puede pasarles para PIP3. Cómo proceder a limpiar la centrífuga si es que mi tubo se rompió. El derrame de sustancias peligrosas, ¿no? En este caso, ácido, o en el mismo caso, los residuos sólidos generados, suero, plasma o sangre anticoagulada. La ingestión química a las personas que se intoxican tomando lavandina, tomando alguna sustancia que es altamente corrosiva, ¿no? En el caso de incendios, ¿cómo deben ustedes proceder? ¿Ya? Según el plan de contingencia y la normativa. Y bueno, recordemos que igual, en caso de quemadura, cómo seguir el procedimiento de contingencia en caso de electrocución, ¿no? Y bueno, dentro de las buenas prácticas de limpieza, nosotros dice emergencia cuando la recolección externa no sea oportuna, ¿no? Como dijimos que en este caso, las buenas prácticas de limpieza en laboratorio es mantener todo ordenado y evitar la acumulación, ¿no?
para evitar futuros accidentes a la larga. Si yo no tengo un espacio despejado en mi laboratorio, difícilmente pueda trabajar tranquilo, sino con riesgo a caerme con la muestra, que se quebre, que pueda tener yo alguna herida por cortopunzante, pueda provocarme una herida física, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Algún ACV, ¿no? Causarme moretones, causarme alguna fractura, ¿no? Si yo no tengo mi correspondiente arreglo dentro del laboratorio y despeje. Y siempre hay que tener, bueno, a los servicios de emergencia siempre a mano en nuestro laboratorio. Ahora algo que ustedes mayormente manejan dentro del laboratorio son desinfección y esterilización. Es muy diferente. La desinfección es un procedimiento que elimina o minimiza el riesgo de los microorganismos, ¿no? Excepto las endosporas bacterianas, ¿ya? Y la desinfección puede actuar en tejido, puede actuar en este caso, estamos hablando, vamos a poner como desinfectante, le iba a decir el alcohol. El alcohol al 70 mayormente es utilizado como desinfectante. Este puede actuar en tejido vivo, y en estructuras, ¿no? Que vamos a hacer la desinfección. Por eso se dice que esto puede utilizarse también como en superficies animadas cuando es tejido y inanimadas cuando es alguna infraestructura que vamos a desinfectar. Mayormente la desinfección nosotros manejamos al hipoclorito de sodio en estos casos, ¿no? Como desinfectante dentro del laboratorio. Para usar estos desinfectantes, nosotros tomamos en cuenta pregunta de examen, la actividad del producto, la actividad desinfectante del producto, bueno, qué tan efectivo es, a qué concentración, ¿no? Se va a manejar para su aplicación, si la concentración es mínima, ¿no? Y tiene menor tiempo de contacto entre la superficie que descontaminará. Y el amplio espectro, que es importante, de actividad para la acción rápida e irreversible, es decir, elimina, mata y no vuelve a proliferarse este organismo dentro del laboratorio. Al momento de hacer todo esto, mayormente hace el control de calidad ya dentro de los laboratorios, hace este estudio para ver la evaluación de los desinfectantes. Algo que la doctora les dijo a ustedes era que averigüen por qué se hacía el cambio de desinfectante cada mes diferente en los laboratorios, por qué se cambiaba de desinfectante. Porque algunas bacterias crían resistencia frente a ciertos desinfectantes, entonces de nada nos sirve agarrar y utilizar el mismo desinfectante de la misma concentración con las bacterias que ya son resistentes, ¿no? Para esto nosotros hacemos la evaluación la comparación del uso de compuestos clorados, en este caso el hipoclorito de sodio, con el ácido peracético, ¿no? El hipoclorito de sodio es un compuesto clorado que en las cuales tiene sus ventajas y desventajas. Esta prácticamente nos va a decir que es un desinfectante de bajo, ¿no? A lo que les decía yo a ustedes, infectante de baja calidad. ¿Por qué? Porque es un desinfectante inestable, ¿no? Que a la luz directa la luz directa, esto se va degradando y va bajando su concentración, por lo tanto baja su amplio espectro. El clorofar es otro
desinfectante que lo vemos como cloro en polvo en laboratorio, que hay que preparar a altas concentraciones, ¿no? Siempre se prepara a altas concentraciones para su uso. De igual manera, si esto le da la luz directa, igual va bajando su concentración, ¿no? Igual tenemos el hipoclorito de calcio o la cal apagada, mayormente, que esto es utilizado para desecar algunas muestras y como inactivación, esto lo que hace es igual neutralizar a la bacteria y la deseca, ¿no? Porque absorbe la humedad del ambiente que tiene la muestra. ¿Qué desventajas presentan estos compuestos clorados? Tienen un efecto corrosivo, es decir, dañan la infraestructura, ¿no? Si echamos mucho lavandina a un fierro, se van a dar cuenta que se oxida. Inactivación por material orgánico, inestabilidad relativa, que hemos visto que lo que dice que el hipoclorito de sodio al 1% dura solo 24 horas, y liberación de ácido hipocloroso, que mayormente cuando uno lava con lavandina, se huele, ¿no? Emana esos gases que se huelen feos. Si han hecho el intento de mezclar alguna vez para lavar su baño sacasarro con lavandina y hacen una mezcla donde eso emana un gas fuerte, tóxico, que no es resistible al olor humano. Entonces algunas personas se llegan a desmayar por estos gases, ¿no? Dijimos que la actividad microbicida o el amplio espectro es muy importante de acuerdo a la concentración del compuesto del desinfectante. Por ejemplo, como lo hemos visto, ¿no? Hay diferentes concentraciones de la lavandina que lo hemos visto, que pueden venir al 5.25, al 5.5, al 3.6, al 8.6, ¿no? De acuerdo a esto vamos a ver la concentración en partes por millón. Cuando ustedes saben bien, recorre una coma, ¿no? Y esto se convierte en un decimal, 5.25% y 80 el 8%, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en dilución. De acuerdo a la superficie, estos están para áreas semicríticas y críticas al 0.1%, donde vamos a utilizar para pisos y mesones al momento de desinfectar, ¿no? Como buenas prácticas de limpieza, al 0.5 para baños y al 1% para inactivación de residuos sólidos. Ojo, que yo para hacer mis buenas prácticas de limpieza voy a ocupar al 0.1 y para cuando sucede algún derrame, ¿no? Con sustancia biológica o para inactivar mi residuo voy a ocupar al 1%. Esa es la diferencia de la concentración del desinfectante del hipoclorito de sodio. El ácido peracético es otro detergente o desinfectante de un desinfectante de calidad alta. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es la transferencia de electrones de forma oxidativa del ácido a los microorganismos, provocando su inactivación e incluso su muerte. Esto rompe la bacteria y automáticamente lo que produce es una lisis donde todo el detergente entra dentro de la bacteria y la inactiva y la mata, ¿no? Esto es más recomendable que el hipoclorito de sodio porque se utiliza a menor concentración. Como ustedes ven, el hipoclorito de sodio mayormente se utiliza al 0.1 y al 1%. Esto puede ser utilizado al 0.01 y el 0.02 es un desinfectante de alto nivel, como les decía, a baja concentración, ¿no? Para su uso. Esto se utiliza, como le dije, en áreas semicríticas, ¿no? Al 0.1% con 5 minutos de exposición. Si lo comparamos el ácido peracético con el hipoclorito de sodio es al 0.1, ¿no? En un tiempo de 15 a 20 minutos tiene el contacto. Esto tiene contacto para su acción microbicida en 5 minutos con exposición con ya sea la infraestructura que voy a limpiar. Entonces, si ustedes van a escoger entre el ácido peracético y el hipoclorito, les aseguro que es mejor el ácido peracético, ¿no? Por todas las características que presenta. Pero este tiene un costo un poco más elevado que el hipoclorito de sodio.
Mayormente son muy escasos los laboratorios que ocupan esto como método de desinfección por su costo, ¿no? Mientras que mayormente el hipoclorito de sodio es utilizado porque podemos pillarlo en menor concentración y es mucho más fácil su uso, ¿no? Y es más económico. ¿Ya? La esterilización es un proceso que elimina toda forma de vida a través de equipos físicos, ¿no? Que pueden ser por procesos físicos como ser por esterilización a vapor, esterilización por calor húmedo, esterilización por calor seco, ¿no? Esterilización por radio ultravioleta ionizante. Todos esos tipos de esterilización, ¿no? Pero mayormente vemos en el laboratorio el calor húmedo y el calor seco. Esto por el calor húmedo se da por el autoclave que puede eliminar virus, bacterias, ¿no? Mediante el vapor de agua a alta presión. Esto lo que hace es desproteinizar la bacteria, ¿no? La denaturaliza. ¿Ya? Se usa mayormente en el autoclave de Chamberlain, que está de acá, que ustedes ven. Esto no es corrosivo, se utiliza en temperatura, perdón, la esterilización por calor seco, ¿ya? Es por las estufas de esterilización. En este caso, que tienen una temperatura entre mayor a 160 grados y tiene una proximidad entre 2 a 4 horas para la esterilización de materiales. Y también tenemos por radiaciones ionizantes. Esto se utiliza mayormente en equipos quirúrgicos, ¿ya? Que vamos a utilizar en laboratorio. Y bueno, para la limpieza y desinfección de equipos, lo hemos visto casi parecido. El baño María, cómo deben limpiar. Puede entrarle en su examen cómo limpiar un baño María, cómo limpiar una estufa de esterilización y cómo limpiar una centrífuga, ¿ya? Que eso lo han visto en el plan de contingencia, ¿no? Y bueno, en lo que es, digamos, con limpieza de ambientes, allá no me da ya, limpieza de ambientes. Vamos a ver. Sí, disculpe una consulta antes que pase al otro tema. Ya. ¿No me podría explicar los ejercicios, bueno, que están ahí en el cuestionario? Por Los favor. ejercicios. Sí, es que tiene tipo, así como de ilusiones, ¿no es verdad? Tiene lo mismo, pero como que bueno, yo mi persona se chipa un poco porque no logro entenderle. A ver, después me van a preguntar de qué tema, ¿ya? Hacemos Ya. un ejercicio después. Bueno, la limpieza de ambiente, prácticamente esto trata mayormente cómo capacitar al personal de limpieza para realizar unas buenas prácticas de limpieza en laboratorio. ¿Ya? En las cuales nosotros vamos a definir cómo va a ser el procedimiento de limpieza dentro de las áreas que se manejan en un nosocomio, ¿no? Mayormente vemos en los hospitales que hay áreas críticas, semicríticas y no críticas. Semicríticas son donde hay los pacientes y mayormente se maneja, es el inicio, ¿no? Donde se manejan los residuos infecciosos. Crítica es donde ya se obtiene la muestra del paciente y bueno, se va a hacer el estudio de las mismas, ¿no? Y se maneja potencialmente, agentes potencialmente infecciosos, por ejemplo, en los quirófanos, en la sala de cirugía, en el laboratorio, en el área de trabajo del laboratorio, igual, ¿no? Porque ya traen el suero, el plasma que vamos a utilizar para los diferentes estudios. Y las áreas no críticas que mayormente son las salas de espera de los hospitales, las áreas administrativas, ¿no? Que no hay riesgo biológico porque no se manejan ahí los residuos infecciosos. Entonces, para esto es establecer los procedimientos básicos de actuación en establecimientos de salud, capacitar al personal de limpieza para mantener limpias y ordenadas las áreas analíticas y administrativas, ¿no? No sé si va a entrar las definiciones de limpieza, eso no sé, no me ha dicho nada la doctora, pero puede ser que le ingrese qué es suciedad, qué es limpieza, qué es higienización, ¿ya?
que ustedes deben ver. ¿Quién es el responsable de la capacitación, que es lo que les había dicho yo? El comité de bioseguridad. Los responsables de bioseguridad, ¿no? De bioseguridad, y el comité de bioseguridad prácticamente tiene que hacer la respectiva capacitación, y el jefe de personal, el jefe de laboratorio, ver que esto se cumpla, ¿ya? Bueno, a través de esto yo voy a ver las actividades que se deben ser aplicadas en cada una de las diferentes áreas para eliminar y disminuir, ¿no?, la carga microbiana, que ese es su objetivo de este programa, ¿verdad?, de cómo capacitar al personal presente en todo equipo, infraestructura y ambientes de laboratorio, para mejorar la atmósfera de trabajo y optimizar la calidad sanitaria, que es lo que nos importa. La calidad sanitaria de que cómo es el manejo de nuestros residuos sólidos y cómo tenemos la pulcridad dentro de los ambientes del hospital, ¿no?, que vamos a estudiar. Y optimizar las actividades de limpieza, ¿no? En este caso, tratar de hacer el buen uso de desinfectantes dentro de los hospitales. Bueno, y hablamos de la capacitación, inducir, quiere decir, el responsable de bioseguridad debe inducir una capacitación al personal de limpieza nuevo, ya, siempre se capacita a todo el personal. El personal nuevo no debe manejar, ya, una clase de residuos sin previa capacitación. ¿Ya? Bien. Se le debe dotar de insumo, ya, medidas de protección, y bueno, hacerle el pedido, ¿no?, de insumos y elementos de protección para dotar a este personal. ¿De qué depende la limpieza de un laboratorio? ¿Se acuerdan esa pregunta que le dijo a la doctora? Iba a entrar en el examen igual. ¿Cuál es la pregunta, Auxilio? ¿De qué depende la limpieza en los laboratorios? De la cantidad de los De la cantidad de pacientes que se atiende. Cantidad de pacientes y muestras que se analizan dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, eso muy bien lo tiene muy definido, y esa es prácticamente. Yo voy a definir, ¿no? De acuerdo a, bueno, voy a dotar de protección personal y personal, y voy a ver, ¿no?, cuál va a ser la cantidad. Si yo defino, si es un primer nivel y entra, solamente tiene una atención de 6 horas, voy a hacer una sola limpieza diaria, ¿no? Voy a definir la limpieza de mis equipos quincenal, voy a ver los horarios de limpieza, voy a ver la limpieza de los ambientes que mayormente concurre la gente, y bueno, ¿cómo voy a hacer mi cronograma, ¿no? Ella va a empezar con sala de espera, luego va a empezar, bueno, voy a definir eso yo, mi rol, ¿cómo se llama esto? Mi recorrido de limpieza, cómo debe ser, cómo debe comenzar el personal a limpiar, por dónde va a empezar a limpiar. Y bueno, esto es lo que hemos visto, jóvenes, en cuanto al tema de desinfección para mesones, como dijimos, al 0,1, tiene que tener un contacto de 20 minutos, a comparación del ácido peracético, que es a 5 minutos, ¿no? Y en menor concentración. Esto, como buena práctica de limpieza, debe hacerse antes y después del trabajo de cada jornada. Antes, porque no sabemos si la persona o el bioquímico anterior realizó la respectiva limpieza o no, y después, porque siempre nosotros debemos dejar todo limpio para el siguiente tour, ¿ya? Auxiliar. Dígame. Para la limpieza de superficie del laboratorio en desinfectante, los mesones no es el 1%. Ahí dice No. 0,1%. ¿Qué Porque les eso dije? lo había corregido la doctora. Mayormente se utiliza al 1%. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio, cuando nosotros en los de bioquímica, manejamos al 1% para desinfección de mesones. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, los estudiantes no hacen la respectiva limpieza al momento de, por ejemplo, si a ustedes les toca en un aula donde pasan parasitología antes que ustedes, puede ser de que haya un derrame por heces y lo único que hicieron fue limpiar con servilleta y limpiar con un poco de agua,
¿no? Entonces no hacen la respectiva limpieza, por eso limpiamos al 1% para estar seguros de la inactivación de microorganismos que se encuentran dentro del mesón, ¿no? Pero lo normal que se maneja dentro de un laboratorio es al 0,1 para las buenas prácticas de limpieza, ¿no? Pero igual pueden ocupar al 1%, no hay ningún problema. Igual le pueden decir a la doctora, se puede ocupar al 1%, aunque esta concentración mayormente la utilizamos para inactivación y en caso de derrame de residuos biológicos en la infraestructura donde nosotros estamos procesando. ¿Se entendió? Auxiliar. ¿Ya? Entonces podemos decir que, digamos, si la doctora nos pregunta, podemos decir que o sea, se utiliza el 1% el hipoclorito de sodio para la limpieza de los mesones. Claro, ustedes le pueden decir, digamos, de acuerdo a la guía para procedimientos de buenas prácticas de limpieza, se puede manejar al 0,1, pero también se puede, en caso de que como nosotros no sabemos prácticamente que si se hizo el correcto desinfectado de la infraestructura del mesón, vamos a ocupar al 1% para la desinfección de mesones, ya que esta concentración mayormente se ocupa para, en caso de derrame y en caso de inactivación de muestras biológicas. ¿Ya? Bueno, para las áreas críticas del laboratorio mayormente, como les dije, son áreas de procesamiento, no se barren, esto tiene un barrido húmedo ya que evitamos suspender las partículas que se encuentran dentro del piso y estas partículas pueden llegar a sentarse en la muestra y pueden provocar una contaminación, ¿ya? Para eso se hace el barrido húmedo, ¿ya? Y luego se hace un barrido húmedo con hipoclorito al 0,1% y bueno, tiene una acción de 10 minutos entre el contacto entre superficie y el desinfectante. El desempolvado de muebles y equipos, mayormente utilizamos un trapo limpio y húmedo doblado en 4 partes, ¿no? Para pasar, por cada parte, pasar dentro de una infraestructura un equipo. Se limpia con cuidado, ya se debe prever para evitar accidentes que estos equipos estén desenchufados. Cuando nosotros pasamos, como les dije, por cada lado hay que limpiar, ¿no? Y limpiar luego con trapo seco para evitar accidentes por electrocución. Limpieza de ventanas y puertas, mayormente se utiliza un trapo húmedo, ¿ya? Se limpia, siempre hay que limpiar por todos los bordes y todo lo demás dentro de la ventana, ¿ya? Marco de las ventanas. La limpieza de baño al 0,5%, primero se limpia el inodoro, luego se limpia la caja, luego se limpia el lavamanos, ¿no? Se lo deja actuar el hipoclorito de sodio y luego se enjuaga con agua limpia y bueno, todo lo demás. Y esta tablita lo tienen lo mismo acá. La misma tablita de desinfecciones, pero aquí ya lo tiene de acuerdo a la actividad de desinfectante, ¿no? Muy bien. Y la última es limpieza de materiales de laboratorio, que esa no la quiero pasar porque mayormente lo único que vamos a hacer es cómo se lavan los materiales de plástico y cómo se lavan los materiales de vidrio, ¿no? La solución Noyon es una solución que lo único que hace es quitar los restos de proteínas del detergente del material de vidrio, ¿no? Para que estos no se vayan en el material limpio de vidrio y no interfieran en procesos analíticos, ¿ya? Y bueno, eso sería todo el tema 8. Ahora vamos a ir con un caso clínico que ustedes me van a explicar. Una consultita antes que Auxiliar pase. a tema 7. Ya avanzamos al tema 7, era limpieza de ambiente. El tema 8 era limpieza de material y ya eso nomás se los explico porque eso es lo que entra en el tema. Entra cómo se limpian los materiales de vidrio y de plástico. ¿La otra pregunta? Sí, una consulta, disculpe. Dijo, había unos vocabularios de limpieza que estaba nombrando como suciedad, algo así. Ajá, suciedad, higienización y limpieza. Gracias. Se les puede venir, eso les viene normalmente para encerrar, cuando les dice la doctora, por ejemplo, define el concepto de suciedad y prácticamente ahí les da algunas opciones para que ustedes marquen y solamente marcan la correcta, ¿ya? En esos casos.
Gracias, Auxiliar, José. disculpe, en el examen va a entrar ejercicio, porque en la guía hay para resolver. Y eso quería que nos explique, por favor. Ya vamos a eso, lo vamos a ver en el de, ¿cómo se llama? En el de desinfección, lo voy a ver ahorita con usted, ¿ya? Ya, sí, gracias. Aunque no creo, jóvenes, que ingrese, porque la verdad no he preparado ningún, bueno, pero son fáciles, ya, bueno, vamos a preparar ahorita algunos para que despejemos. Dice, caso clínico, me pasé el número 3, bueno, vamos a hacer como el cangrejo de atrás para adelante. En el laboratorio académico de la carrera de bioquímica en la materia de PIT 300, en el examen práctico de la materia, un estudiante al momento de la separación no calibró bien el volumen de sus tubos al momento de centrifugar, provocando que por fuerza de centrífuga de los mismos estos se rompieran. De acuerdo a la siguiente situación de riesgo, aplique las fases en una gestión de biorriesgo. Primero, ¿qué puede pasar? Para lo que es para poder hacer la limpieza, No. los riesgos que ¿Se pueden pasar, contamina la centrífuga? sí, el derrame de la sustancia en la centrífuga. Aplique la gestión de biorriesgos, análisis de riesgo. ¿Qué puede pasarle al estudiante? Puede llegar a cortarse. ¿Ya? ¿Qué más? Cortadura por los tubos quebrados. Quemadura también se puede quemar. ¿Cómo se puede quemar con un tubo? Al tener contacto directo con él. Contacto con la sangre igual puede ser. Enfermedad. ¿Ya? Contagio directo con alguna enfermedad. Si es que su compañero... Salpicadura. Ya, salpicadura. ¿Qué más? Bueno, ya, digamos que hasta ahí. Hasta ahí tuvimos. Riesgo de contraer una enfermedad. Ya, contagio directo sería riesgo de contraer lo mismo. Vamos a ver la mitigación. ¿Cuál sería la mitigación aquí? Dotar de equipos de usar los guantes y sacar la pieza con pinza. Ya. Manejo de contingencia, ¿no? Para saber si el estudiante está capacitado. Cuando ustedes pasan a PIP 3, ya saben cómo actuar en una situación de biorriesgo, por lo tanto, ya saben una contingencia a seguir, ¿no? O me estoy inventando. ¿Lo ven? Entonces, ya saben ustedes, por eso es cuando ustedes se los mandan a los centros de salud y sucede un accidente, ustedes ya saben cómo proceder. Por eso es importante PIP 201, ¿no? Porque les va a mostrar todas las situaciones que pueden pasar en el laboratorio y capacitarlos a ustedes para cómo lo van a solucionar el problema. Ustedes son la solución del problema, no dan más problemas al laboratorio. Ustedes aportan con sus conocimientos al laboratorio. ¿Ya? El desempeño, bueno, voy a hacer prácticamente la evaluación al estudiante para manejo de contingencia con cortadura, ¿ya? En este caso, manejo de equipos, porque no supo manejar la centrífuga. ¿No? Puede ser primeros auxilios. No, porque el paciente no está inconsciente, ¿no? Cuando se aplica los primeros auxilios, cuando el paciente se descompensa. ¿Ya? Y por último, podemos poner... Un buen manejo. Auxiliar puede ser sobre los conocimientos sobre
el material de los tubos, porque se descalibran más que todo porque unos son tubos delgados y otros gruesos. Sería capacitación. Manejo de equipo, ¿no? Capacitación por manejo de equipo. Uso de EPP, por ahí puedo estar sin guantes, ¿no? Manejo y uso de EPP, ¿no? Equipos de protección personal. Muy bien, ya está ahí, ya hice mi análisis de riesgo, respondí la del A. Según su criterio, ¿aplica o no un programa de salud ocupacional? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aplica o no un seguro de salud ocupacional? Sí, auxiliar, porque puede Ya. que haya contagio directo por el sistema de balas que Entonces, como el esquema de inmunización. un riesgo de exposición, en este caso sería la doctora, la MAE, responsable del laboratorio, ¿ella qué debe verificar en este accidente? Si es que sucediera. El estudiante cuenta o no con un esquema completo. ¿Qué pasa si su compañero tiene hepatitis? ¿Qué pasa si su compañero tiene, bueno, le puede picar el tétano, ¿no? Por tener, cuenta o no. Entonces sí aplica, ¿ya? Y se verifica que el estudiante cuente o no con un esquema completo de inmunización. ¿Ya? Cuenta con seguro universitario. Si la cortadura ha sido grave, necesita puntos, hay que ver eso, ¿no? Bueno, y así vamos analizando lo que entra dentro de, hacemos un esquema de, en este caso hacemos el esquema de registro de accidentes dentro del laboratorio. Aplica la contingencia a seguir. Según ustedes, por cortadura, ¿cuál es la contingencia a seguir? Provocar sangría. Lavar bien lo que es la parte de la herida con agua y jabón. Ya. Desinfectar la zona. Ya. ¿Qué más? Informar Ya. ¿Qué más? Tiene que realizar una prueba de laboratorio. Ya. registrar el accidente. Bueno, primero va el registro, luego va el control. Luego se aplica o no la terapia. Y nuevamente un control, ¿no? De la terapia del paciente. Y así nosotros vemos si se suspende o no el tratamiento que le vamos a hacer al paciente. ¿Cómo procedería a limpiar el equipo? Bueno, y eso ustedes lo ven de acuerdo a la contingencia frente a accidentes por, en este caso, por el accidente de Ruptura de tubos en centrífuga. ruptura de tubos en la centrífuga, ¿no? Bien, caso clínico 2. Dice, en el área de química sanguínea del Hospital Obrero número 3, ingresa el personal de limpieza al inicio del turno a retirar las muestras procesadas el día anterior por la premura. Decide llevar más de 4 gradillas de plasma y suero sanguíneo. En un mal movimiento, 3 de las 4 gradillas caen al piso, quebrándose la gran mayoría de los tubos de suero. El personal, para evitar una llamada de atención, decide recoger rápidamente y limpiar el incidente. De acuerdo a la siguiente situación de riesgo, aplica las fases en una gestión de riesgo. Bueno, análisis de riesgo, cortadura, contagio directo, es lo mismo. ¿Qué podemos mitigar? Bueno, el uso de manejo de las buenas prácticas de limpieza, ¿no? Dentro del laboratorio, el manejo de residuos sólidos, capacitación porque no sabe, estoy viendo aquí a través de esto que está alzando 4 gradillas, ¿no? Que no es lo correcto.
Tengo que verificar si estaba contando o no con sus equipos de bioseguridad, porque por ahí esto lo agarró sin guante, ¿no? Y no estaba con los zapatos antideslizantes que debe haber dentro del laboratorio para ello, y por eso ocurrió el accidente. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer eso? Con una evaluación, ¿no? Y supervisión de todas las áreas. Según su criterio, ¿aplica o no un programa de salud ocupacional? Sí. Necesito ver un esquema de inmunización del personal de limpieza. Necesito saber si cuenta con el seguro, ¿no? Si aplica o no. ¿Cómo procedería a limpiar el ambiente de trabajo? Esto sí me encanta, jóvenes. ¿Cómo proceden a hacer un programa de limpieza de ambiente frente a derrame de muestras biológicas? ¿Qué han aprendido en clase? Es auxiliar, primero vamos a cubrir con el material absorbente. El absorbente. Sí, para en el derrame biológico. Ya, voy a delimitar la zona, se llama eso. Si aquí sucedió mi accidente, yo voy a delimitar con papel toda la zona, ¿no? ¿Por qué delimito con papel toda la zona? Bueno, sí, Para que digamos. absorbe, se expanda más. Para que no se Argumento. Ustedes saben bien que todo líquido se expande, ¿no? Entonces, el papel absorbente lo que hace es absorber y evitar que esto se expanda, ¿no? Entonces, delimito la zona con papel absorbente, luego coloco hipoclorito de sodio, ¿no? Al 1%, dejo actuar 20 minutos, luego con ayuda de algunas pinzas, ojo, hay material de suero, se utiliza tubo plástico, de suero, de plasma se utiliza suero plástico, tubo plástico, y de suero, tubos de vidrio. Algunos tubos de vidrio se quebraron, entonces voy a utilizar pinzas para manejar esos residuos clase A4 y eliminarlos. ¿Dónde, jóvenes? Vidrio roto, ¿dónde se eliminan? ¿A recipiente cortopunzante? Clase Un A4. recipiente cortopunzante clase A4, una caja rígida, ¿no? Que tenga al tamaño del hueco de una alcancía donde no puede introducir la mano. Ahí voy a botar todo mi residuo cortopunzante, ¿no? Y bueno, una vez que yo haga eso, recojo el papel con ayuda de una escoba y basurero, ¿no? El papel absorbente. Una vez que ya hago su respectiva limpieza, ¿no? De ahí, igual vuelvo a pasar con un trapo con hipoclorito de sodio, ¿ya? Al piso a una menor concentración, hago el barrido húmedo para 10 minutos para desinfectar la zona, ¿ya? Esta es la limpieza de trabajo. Entonces ya respondí. ¿Cómo procede a hacer el lavado de materiales? Ya alzó, entonces para el material de vidrio, hay algunos tubos que han sobrevivido todavía a la caída de suero y hay unos tubos que han sobrevivido de plasma, ya que son muy diferentes. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre el lavado? Prácticamente la cantidad de enjuague, ¿no? De ambos es muy diferente. En el tubo en los materiales de vidrio se utiliza solución no-ion y en la de plástico no. En esta se utiliza una temperatura mayor a 160 grados, mientras que en esta, ¿no? Tiene una temperatura menor o igual a 50, ¿ya? Para el secado del material. Eso sería, jóvenes, ¿no? Proceden al procedimiento de cómo se lava el material de vidrio. Ustedes me dicen el procedimiento, pero esas diferencias, igual les pregunto yo en el examen, les digo, ¿cuál es la diferencia entre lavado de material de vidrio y material de plástico? Cíteme 3 diferencias y ustedes me tienen que decir ahí. ¿Ya? Y el último caso es casi lo mismo, jóvenes, todo.
Dice en la importadora y laboratorio de inmunoserología Quimisa, un trabajador del área de bioterio, ¿no? Donde se manejan animales de experimentación, sufre un accidente porque es mordido por uno de los roedores de experimentación, provocando una abrasión. Al tratar de cerrar las jaulas, derramó gotas de sangre en la jaula y en el piso en el piso. Este fue mordido en el dedo de en medio y el trabajador no informó del accidente sino hasta después de las 48 horas. De acuerdo a esto, el paciente ya ha sido infectado por alguna enfermedad a la cual se le ha aplicado alguna vacuna alrededor, o incluso el roedor ha criado alguna enfermedad y bueno, por eso puede ser infectado el paciente, ¿no? Recordemos que igual está la rabia, el paciente puede llegar a morir, ¿no? Entonces hay que verificar, como dijimos, el programa de salud ocupacional, que el paciente se haga atender con su seguro, ¿no? Se le hace unos exámenes post-exposición, ¿ya? Para ver si aplica o no una terapia y luego se hace el control del paciente. La contingencia a seguir en este caso, en caso de abrasiones, bueno, eso lo tienen en su día como contingencia. ¿Y cómo procedería a limpiar el ambiente de trabajo? Bueno, si manchamos el piso, ya sabemos que debemos limpiar mayormente con hipoclorito 0,1, ya en un contacto de 10 minutos. Y bueno, la jaula tendría que, con ayuda de protección, puede ser que el animal lo agarró sin guantes o sin la debida protección, como se debe agarrar los animales de experimentación. Y bueno, por eso sufrió la abrasión. Mayormente utilizan guantes de cuero para todo esto, ¿no? Bien. Me decían del tema 6, ¿no? Para ayudar al tema 6. En el tema 6 hay... ¿Cuáles eran los tubos que dijo que eran de plástico? Los tubos que se manejan plasma. ¿Ya? Mayormente tenemos, puede ser tubos expendores, tubos de ensayo plástico, igual hay. ¿Ya? No hay ningún problema. Gracias. Ya, vamos a hacer este de acá. Creo que con un ejercicio estamos bien. Un ratito, vamos a cerrar esto de aquí. Oh, no puedo. Bien, ahora sí. No me dejaba cerrar. Bien, dice, preparar una solución de hipoclorito de sodio para la desinfección de baños a partir de una concentración de 80,000 partes por millón. Comencemos, jóvenes. ¿Cómo se prepara esto? Primero debo interpretar mis 80,000 partes por millón. Comienzo, 80,000, ¿no? Se dice que 80,000 partes por millón en el yo tengo una calculadora. Ahora sí. Bien. Se dice que esta fórmula de partes por millón está expresada en miligramos sobre litro de solución, ¿ya? Según su fórmula. Miligramos de soluto en en un litro de solución, ¿ya? O en 1000 ml de disolución, que es lo mismo. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, en 1 gramo, ¿cuántos miligramos tengo? 1000. 1000, ¿no? En 80,000 voy a tener 8, ¿no? 8 gramos. Entonces, ya digo yo, aquí tengo 8 gramos. 8 gramos sobre litro. ¿No? Dentro del laboratorio.
De aquí yo tengo que, tengo que convertir a porcentaje, ¿no? Masa volumen. Entonces, digo, a ver, creo que estoy bien, 80 o 80 o 8 es. Es 80 auxiliar. 80, ¿no? Me estaba equivocando, ¿eh? 80 gramos sobre litro, ¿no? Entonces, yo de aquí tengo que convertir a porcentaje masa volumen. Como dijimos que era, ¿cómo se convertía a porcentaje masa volumen? ¿Se acuerdan? Gramos Gramo absoluto sobre 1000 ml%. Gramos, ¿no? 80 gramos sobre 1000 ml de solución por 100. ¿Cuánto da? Por 100%. El 8%. Entonces ya saqué mi concentración inicial, ¿no? Mi concentración inicial voy sacando. Dice preparar. Ahí no logro ver el enunciado. Preparar una solución de hipoclorito de sodio para la desinfección de baño. Suponiendo que más o menos gasto 3 litros, ¿ya? Yo me puedo inventar aquí el volumen final. Son 3 litros, son 3000 ml, ¿no? 3000 ml de hipoclorito de sodio voy a preparar. Entonces, ese es mi volumen final, mi volumen 2, ¿no? 3 litros, 3.5, depende de cuánto voy a gastar para lavar solamente mi baño. 3 litros, tengo una concentración 1 del 8%, ¿no? Volumen 2 era los 3 litros. Espera un cachito, vamos a hacer eso. Ya, volumen 1, no sé cuántos ml de hipoclorito voy a sacar, porque no tengo ni idea, ¿no? Para preparar al 0,5%. Concentración 1, tengo al 8%. Volumen 2, mis 3 litros. Y concentración 2 es al 0,5. Entonces, de aquí yo voy a agarrar y voy a hacer 3000 por 0,5, ¿no? Dividido entre 8. Me da 187.5 ml de hipoclorito de sodio. Que voy a ocupar para la preparación de 188. ¿Ya? Vamos a aumentarle el 5, el 0.5 para redondear a 188. Son 188 ml de hipoclorito de sodio que voy a ocupar dentro de los 3000 para lavar mi baño. Nada más, esa es la respuesta ahora. Auxiliar, entonces una consulta. En caso que no nos dé el volumen 2, nosotros podemos inventarnos, ¿no? Claro, al igual que les dije yo, si es que no le dan la concentración inicial, igual se la pueden, la concentración inicial del hipoclorito, ustedes se la pueden inventar, ¿no? Pueden trabajar directamente con porcentaje para evitar convertir. Ah, ya, gracias. Está fácil con el examen porque en sí ya no va a haber peso de la bolsa vacía, peso de no, directamente va, puede ser en porcentaje, puede ser en gramos sobre litro o partes por millón como hemos visto ahorita. ¿Ya?
Sí, y disculpen, el caso del segundo ejercicio, ¿Cómo es el enunciado del segundo ejercicio? ¿dónde está? El segundo era el que le continuaba, digamos, casi es similar, Ejercicio pero 9. ejercicio. Ya, dice, en los laboratorios de la carrera de bioquímica en la materia de calcitrofila, en la práctica surgió un accidente por derrame por muestra fecal sobre la mesa. Aplicar la desinfección y el procedimiento correspondiente partiendo de una lavandina comercial a la concentración de 55 gramos por litro. Muy bien. Aquí no me dice el volumen inicial, pero cuando nosotros limpiamos, ¿con qué limpiamos una infraestructura de laboratorio? ¿Con atomizador o con balde? Con atomizador. Atomizador, ¿no? Un atomizador, ¿cuánto es el volumen inicial? ¿Cuánto es el volumen que puede entrar? Aproximadamente entre 1 litro y 500 ml. Entonces vamos a poner 500 ml de volumen 2, ¿no? Porque ese es el tamaño de mi atomizador que voy a ocupar. Este es el volumen 2, concentración 2. Para la desinfección de mesones dijimos que era el 0,1, pero lo vamos a hacer porque hubo derrame de material biológico al 1%, ¿no? Entonces, al 1% y concentración 1 la tengo en gramos sobre litro, que son 55. Si yo hago la conversión en masa a volumen, me da el 5.5%, ¿ya? Y el volumen inicial, no sé cuánto voy a ocupar de este mismo. Entonces, lo que yo hago es 500 por 1 dividido entre 5.5. Me da 91 ml de hipoclorito de sodio. Perdón, 91 ml de hipoclorito de sodio, ¿no? Que voy a agregar a mi atomizador, ¿no? Es decir, aquí voy a agregar 91 microlitros, 500 microlitros de solución, que es el volumen de mi atomizador, menos 91, que es de hipoclorito, ¿no? 409 ml son de agua para formar la dilución del hipoclorito de sodio al 1%. Para eso se calcula nomás acá. 500 menos 91, 409. Este es agua y esto es hipoclorito de sodio. Aunque aquí lo pueden dejar jóvenes, hasta donde dice 91 no hay ningún problema para mí. ¿Ya? Si no le da el tiempo para sacar el agua. Y bueno, como dice, surgió un accidente sobre eso, aplicar la desinfección, ustedes hacen el cálculo y luego, bueno, hacen cuál es el procedimiento de desinfección, ¿no? Colocar el hipoclorito de sodio al 0,1 al 1% durante cuántos minutos, ¿no? El riesgo de exposición. Nada más, eso tienen que decir. Aplicar la desinfección del área de trabajo. ¿Cómo van a limpiar los mesones? Eso nomás es. ¿Alguna otra pregunta? Tan fáciles los ejercicios, no son tan difíciles. Solamente les voy a preguntar cómo se prepara el hipoclorito, que ya les estoy mostrando. Puede venir el volumen, como también no le puede venir, como también puede venir la concentración inicial, como también no, ¿no? Pero mayormente juego con eso, juego con gramos sobre litro, miligramos sobre litro, que en caso de sea parte por millón, y el porcentaje masa volumen. Cabalitos, jóvenes, terminamos a 10:30, como dije, hasta las 10:30 íbamos a terminar. ¿Alguna otra pregunta o no hay más preguntas? ¿O si ve la grabación la va a subir? Sí, como le dije a su compañero, a sus dos encargados, Alejandro y a Paola, yo lo voy a subir, pero es
bueno, lo que demore en subir, ¿no? El video, porque siempre tarda y la conexión es inestable, entonces me imagino que irá a subir tipo 12, 1 de la mañana. ¿No? No importa auxiliar igual. Auxiliar, también de la doctora igual de la anterior clase, creo que le hablé por mensaje. Voy a buscar ese video, la verdad no, no me acuerdo de qué. Por favor. De la clase creo que era de desinfección o de cuál. Creo que sí, es de desinfección. Ya, voy a tratar de buscarlo y lo voy a tratar de subir igual, ¿ya? Aunque por eso le digo, es muy pesadito y por eso tarda en subir, pero voy a tratar de buscarlo. ¿Ok? Gracias, Auxi. Bueno, jóvenes, Ya. ha sido un gusto. Nos vemos Auxiliar, disculpe mañana. una preguntita. La Dígame. presentación de mañana de los álbumes y de la guía defensa, nos dieron Ya. cada uno en su horario, ¿no ve? Pero si es que no puede ese horario, ¿se puede adelantar o hasta qué hora más o menos máximo puede? Ustedes tienen que escribir en el grupo justificando por qué no pueden su horario, ¿no? Y si se quiere adelantar o se quiere retrasar, pero con previa anticipación. No vayan a hacer a última hora decirme auxiliares, ¿ya? Todo tienen que informar en el grupo para respaldarse ustedes que están escribiendo o están informando tanto a la doctora como a mi persona, que somos los responsables de tomar la defensa. ¿Ya? La doctora lo va a ver y va a decir, ah, bueno, sí escribió y sí escribió con anticipación. Puede ser que ella no lo vea, pero ya yo lo vi, entonces le podemos tomar el examen. Pero si usted viene y nos dice, por decir, su grupo le toca a las 1 y usted me escribe a las 12:45, ya yo estoy empezando a tomar examen, o me escribe 1:05, entonces no le voy a tomar la atención a usted y por lo tanto perdió la defensa de la guía. Por eso le digo, con anticipación las cosas para que uno pueda programarse y pueda tomarlos en cuenta. ¿Ya? No escriban sobre el tiempo. Hay muchas personas que de igual manera no se les ha tomado en cuenta su licencia porque recién en horario de clases mandan, va a disculpar doctora por caso de salud, por caso de emergencia, que no sé qué. Entonces, se les ha dicho desde un principio, las licencias son previo al inicio de clases para evitar, para tomarlos en cuenta. Y hay muchas faltas que tienen algunos de sus compañeros. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿tendría que escribir al grupo o Claro, hablarlas al grupo nomás escribe y dice cuál va a ser la situación por la cual se va a retrasar o se quiere adelantar, ¿no? Los que están en último grupo, si quieren darlo de primero, lo pueden dar, no hay ningún problema. Pero les informo, jóvenes, que posiblemente se retrase todo media hora, es decir, 30 minutos. Vamos a comenzar tipo 1:30 porque 1:30 o 2. ¿Por qué? Porque PIP 300, su examen se trasladó para las 1, ¿no? Entonces, de 1 a 1:45 va a ser más o menos su examen, me imagino. Su segundo examen de ellos, y de ustedes sería su tercero el día jueves, su tercer examen. Ya, porque sus exámenes se han dividido en 3 cortes ustedes. Eso Auxiliar, sería. una pregunta. El jueves, que es el examen del segundo parcial, ¿qué hora sería? ¿Y dónde? Yo le estaba diciendo a la doctora que sea en horario de, mejor hecho, a horario de 2, de igual que PIP 300, de 1 a 1:45, pero me dice la doctora que ha quedado en que sea en el horario del grupo del día jueves, que es a las 6:15, de 6:15 a 9:15. No sé en qué habrá quedado la doctora, porque, ¿cómo se llama? Ella me indicó de que, bueno, ella ha sido condescendiente con ustedes para las actividades que ustedes han deseado cambiar el horario y todo lo demás. Entonces les va a pedir cierto tiempo a ustedes para que den su examen. Es decir, ¿no? Ese tiempo, desde las 6:15 a 6:45, yo creo que les dan un poquito más de tiempo a ustedes por lo que, para estudiar, ¿no? Si le doy a las 1, solo van a poder ver en la mañana el video o todo lo demás y después no van a tener tiempo, a veces vienen en blanco, ¿no? De tanto estudiar.
se choquean, como se dice, y borran cassette. Eso pasa a veces cuando el examen se adelanta. Ese sería un beneficio para ustedes que sea a las 6:40. Sí, sí, así se quedó con la doctora en horario de clase, dijeron. ¿Ya? Solamente va a durar, como les dije, entre 30 a 45 minutos, nada más. Es decir, cuando ustedes ingresan se les da un tiempo de 15 minutos aproximadamente por examen, por grupo, y de ahí, ¿no? Termina. Y el último grupo para la presentación de defensa, ¿qué hora sería? Solo se retrasaría todo, creo que terminaríamos 4:30 más o menos, ¿no? Pero lo que den defensa conmigo, jóvenes, va a ser solamente una pregunta, no necesito hacerle muchas para de conocimiento. En una que abarcan 3 preguntas, ustedes me responden y ya, de acuerdo al criterio que ustedes me respondan, le voy a poner su nota. Y bueno, si no me contesta, siempre le digo, ¿no? Una pregunta, la pregunta clave y la pregunta de consuelo para no ponerle un 0, porque no me gusta tener notas 0. ¿Ya? Peor las personas repitentes, que yo me lo sé sus nombres. Auxiliar, Dígame. auxiliar, el examen final que es oral, todavía la doctora no nos dijo cuál sería la fecha. ¿Usted sabría, más o menos? Le voy a consultar. Es que estábamos con el tema de los jurados. Ella estaba invitando a 2 docentes y está invitando a dos bioquímicos, ¿no? Porque posiblemente, como le digo, no lo tome yo, ni lo tome ella, solamente vamos a hacerlo pasar. Ustedes sacan un bolito, ¿no? Con la pregunta que les toque y ustedes van a responder al jurado, ¿no? Que les va a tocar. Si responden bien de acuerdo a lo que ustedes han aprendido, el tema, porque ellos van a tener una hoja con las respuestas posibles, ¿no? Y si se parece más o menos a eso, ellos le van a colocar su nota. ¿Va a ser una pregunta? Una sola pregunta. ¿Eso es para el examen final? Ese es para el examen final, porque va a ser oral. ¿Y cuánto dijo que valía el examen final, Lausi? Juegan, creo, 30 a 40 puntos, creo. No me acuerdo muy bien, no lo tengo a mano la calificación de PIB 201, ¿no? Porque todavía falta responder, como ustedes se anuló lo que era la donación de sangre, entonces todo ese puntaje se está aumentando a su examen final. Se anuló, bueno, no se ha anulado, ¿no? Pero tienen todavía el trabajo solidario que si ustedes no lo realizan hasta la fecha indicada, se va a sumar a su examen final igual para no perder la nota, porque a nadie se le puede poner 0 si no se ha quedado en ninguna actividad. Entonces, esas son lo que les puedo adelantar, ¿no? Decirles si ustedes no realizan y no aprovechan todas las actividades. Pensé que se había anulado la actividad de trabajo solidario, pero la doctora les dijo a Alejandro y a Paola que presenten de una vez sus 3 posibles ayudas solidarias. Y bueno, eso va a tener su nota correspondiente dentro de la calificación, ¿no? Porque es un bien social que ustedes están haciendo, que es Auxiliar, voluntario. respecto a eso, Es voluntario. auxiliar, respecto a eso, ¿hasta qué fecha tenemos plazo para presentar más o menos el reporte? Creo, si no me equivoco, del grupo B está Paola, tiene una propuesta muy bonita, Paola, estaba mostrándole a la doctora 2 propuestas, que bueno, una le gustó a la Sí, doctora auxiliar soy yo. entonces esas propuestas ustedes las tienen que presentar como le dijo ella, ¿no? Con justificación, objetivo y alcance, que es lo que ustedes quieren llegar a hacer, ¿no? Y bueno, del grupo A, igual en clases ustedes dijeron, son 3 grupos que han puesto diferentes instituciones, ¿no? Que quieren ayudar, y no sé cómo será su trabajo en equipo, pero cada uno ha querido hacer un plan frente a una actividad. Entonces
No han presentado nada hasta ahorita, ¿no? Ese es el problema. ¿Ya? No esperen a que sean las fechas de 20 y tanto de julio, porque les digo, no les va a dar a veces el tiempo y todo lo demás, y bueno, los perjudicados van a ser ustedes, ¿no? Auxiliar respecto a la defensa de monografía, ya quedamos con la doctora que es el 22 de julio. Ya. Bien, gracias Paola. Para esa actividad ustedes tienen que irse vestidos formalmente, ¿no? Porque van a hacer la defensa de su monografía en un aula, en presencial va a ser en un aula, ¿ya? No sé si de los módulos de teoría o de dónde, pero ustedes van a ir, cada uno va a pasar, tienen que hacer su diapositiva y van a presentar un informe antes de hacer, por ejemplo, entre el 20 o el 21, ustedes, solamente una persona del grupo me trae el informe, nada más. No necesito que vengan los 5 a dejarme un informe. Un informe detalladito que dijo la doctora que era el anillado que ustedes tienen que traer. Y bueno, en base a eso yo voy a armar el cronograma o bueno, les voy a pedir a ustedes que armen grupos voluntarios y que digan, bueno, vamos a empezar, digamos, ¿no? A las 10 de la mañana, entonces, grupo 7, horario 10, de 10 a 10 y cuarto. Y así sucesivamente ustedes se van a ir colocando. Lo único que van a traer es su trabajo, sus diapositivas en un flash para ponerlo en la computadora que vamos a tener allá directamente, y ustedes solamente expongan, defiendan su trabajo. Son 10 minutos de exposición. ¿Y qué quiere decir exposición? Que ustedes expliquen su diapositiva y tiene que ser lo menos cargada posible. Explicar, no leer. Si ustedes leen, nosotros nos vamos a dar cuenta, y recuerden que hay una puntuación de trabajo en equipo, ¿no? Si no coincide y no coordinan ninguno de los dos, ninguno de los 5, perdón, o 7 personas, el puntaje va a ser mínimo para todos ustedes ahí. ¿Ya? Auxiliar, respecto sobre la monografía, estaba viendo el formato APA de la doctora y para poner el marco, lo que es marco teórico y todas las investigaciones, aparece sobre que tenemos que poner en antecedentes. Yo le pregunté eso a la doctora para saber si ahí teníamos que poner y me iba a hacer la revisión, pero hasta ahora no me responde, pero ella me dijo como unos 2 artículos ahí. Pero yo pienso que sería muy poco para que sea como un marco teórico en antecedentes. Antecedentes mayormente ustedes sacan de los mismos artículos, los estudios, lo más importante que ustedes pueden sacar de sus artículos. Por así se hizo un estudio en el hospital de Guatemala, donde se observaron este estudio, de los cuales se cultivaron 100 muestras, de las cuales de las 100 dieron 20 positivos para muestras gram positivas y 80 para muestras gram negativas. Eso de ahí lo saco y lo copio al antecedente, porque son estudios ya realizados, ¿no? Que van a justificar mi estudio que yo voy a realizar como trabajo investigativo. Y el marco teórico, bueno, voy a poner un poco de qué son las bacterias, cuáles son las gram positivas, gram negativas, cuál es la característica de cada uno. Entonces, eso yo me puedo basar, ¿no? Pero no tiene que ser muy extensa su monografía, porque solamente es revisión bibliográfica, a eso me digo, ¿no? Que hable un poco de los niveles de bioseguridad, del nivel que ustedes quieren. ¿A qué me refiero? Tiene que ir, si son niveles de laboratorio, tiene que ir la infraestructura, el organigrama, la cantidad de personas que trabajan. Pueden ponerle el perfil que necesita cada una de ellas, ¿no? De trabajo, las pruebas que se realizan en el laboratorio, de si es niveles de bioseguridad, cómo debería estar infraestructurado, mejor dicho, ese laboratorio, cómo deberían, cuáles son las barreras de protección que se debe utilizar frente a ese laboratorio, cuáles son los métodos químicos de inactivación y desinfección que hay en esos laboratorios, ¿no? Si aplica o no los filtros EPA, eso tendrían que ver. Eso sería. Auxiliar, en caso del grupo B, digamos, es sobre la bioseguridad, ¿no? Yo puse como antecedentes cómo antes se trabajaba sin las normas, o bueno, más que todo mi objetivo es sobre las buenas prácticas del laboratorio. Ya, pueden comenzar así
con un antecedente anteriormente, cómo se trabajaba y cómo se trabaja hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Todo lo demás. Porque lo que ustedes hacen mayormente en un trabajo es el antecedente y el marco teórico. Luego, una vez que terminan de hacer eso, lo leen todo, sacan la conclusión. Y después de hacer todo lo que ustedes han hecho hasta la conclusión, hacen recién la introducción, ¿ya? Porque es un resumen de todo el trabajo y mayormente tiene que entrar solamente en una sola plana la introducción o en media plana, depende cómo lo hagan el resumen de su trabajo, ¿ya? Ya, auxiliar, gracias, porque esa era mi duda. No quiero ver una introducción de 2 páginas, porque eso no existe. Ya, en una monografía, como ustedes, revisión bibliográfica, solamente deben reducir su trabajo a una plana. Y eso que media plana, ¿no? Bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos mañana, ya, con los que vamos a dar su defensa. Corroboro mañana el horario de la defensa para ver si comenzamos a las 1:30 o 2, ya, y todos los otros grupos se van a recorrer. ¿Ok? Como también se puede mantener, si tengo ayuda de la doctora y de otra persona, igual se puede mantener los grupos, así avanzamos de 3 grupos, puede decir 3 grupos por persona, ¿ya? Depende, no sé, la doctora si capaz invita a sus auxiliares antiguos y ellos le tomen igual su examen, ¿ya? Su defensa, no su examen. Nos avisa entonces, Auxi. Ya, listo. Cualquier cosita les aviso. Que tengan buenas noches, jóvenes. Igualmente, auxiliar, gracias.